Y seguimos desde este espacio analizando este tema tan interesante, amenazas de Washington, incertidumbre en La Habana. Lo cierto es que la jugada que ha hecho Donald Trump en la región con sacar a Maduro del poder puede llevar al traste, al derrocamiento del triángulo del comunismo y por supuesto vamos a seguir analizando. Tengo a Ariel Montoya, él es líder del exilio nicaragüense y cuando llegó al estudio me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me aseguró que este año caía Ortega, Daniel Ortega. Tu punto de vista de todo lo que está pasando, de esto que ha hecho Donald Trump, que ha ido directamente hacia el cáncer de la región que es Cuba, con ese ultimátum, y el por qué estás tan seguro que va a caer Daniel Ortega. Gracias, Aurelvi. Sí, en realidad este es el año que los nicaragüenses hemos posicionado como el año del advenimiento de la democracia. Es el año en que se pondrá fin, que se pondrá final a una dictadura de 50 años. Ellos ahora están celebrando 19 años, pero ellos han estado todo el tiempo atracando el poder. Ellos han estado todo el tiempo, 50 años, porque desde antes de 1979 ya había daños y engaños que ellos hicieron al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y al mundo entero, incluyendo a Estados Unidos con Jimmy Carter, que le compraron, le siguieron el juego a los sandinistas, ¿verdad? Y hemos pagado una tragedia dolorosa, histórica y cara. Este año corresponden, según el calendario electoral, según la Constitución política, elecciones en noviembre de este año, 2026. Por lo tanto, nosotros como oposición política y el pueblo en general estamos viendo que a través de esa vía y dándole continuidad a las políticas geoestratégicas de Estados Unidos, a su política de seguridad nacional y hemisférica, es que se logrará salir del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Esto es evidente, esto es una realidad. Vemos cómo no solamente Venezuela con la salida de Maduro, no solamente Cuba con la salida de Castro y Díaz-Canel y demás gente, no solamente Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Esto es una política hemisférica, ¿verdad? También hay otros países que tienen abiertas identidades con el comunismo, con el crimen organizado, con el narcotráfico y también van a ser afectados sus gobiernos por estas medidas necesarias de Estados Unidos, por estas medidas liberadoras de Estados Unidos. Hay que hacer énfasis en la gramática. Son medidas liberadoras de cada una de nuestras naciones sojuzgadas por el socialismo, el comunismo y la corrupción. Y hablando de medidas, y esto es una noticia de último momento, lo acabo de encontrar precisamente en la red social ex antiguo Twitter, habla que Trump, según la derecha diario, está posteando que Trump congeló la entrega de visas a los países latinoamericanos con mandatarios de izquierda por sus vínculos con el narcotráfico y también el terrorismo. Y a continuación le voy a decir los nombres de las naciones: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua y Uruguay. Y es interesante esta jugada que acaba de emitir la Casa Blanca y que está posteando, reitero, según la noticia que es trascendida a través del medio La Derecha Diario en ex antiguo Twitter. Tengo a un guatemalteco que es periodista, director del Quinto Poder, Gustavo Soberanis, y con usted voy a la pregunta directa con esta noticia que acaba de salir, ¿no? Arévalo, el presidente Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, quiero su lectura. ¿Es culpable de esta decisión de incluir a Guatemala precisamente en esta lista donde les van a prohibir la entrada, o sea, otorgar visas a los ciudadanos guatemaltecos y que puedan venir aquí a los Estados Unidos? Sí es culpable. Primero queremos hacer un poco de historia, ya que Bernardo Arévalo era casi que el último en la lista de popularidad en las pasadas elecciones y él llega por un fraude electoral. Él tenía el 10-12º lugar y la embajada demócrata en Guatemala hace que él pase a segunda vuelta y luego gane las elecciones con un fraude declarado ya por las instancias legales. Su tendencia a la izquierda, porque él es hijo de un revolucionario, un expresidente en guatemalteco, ha sido grande, pero también ha sido vinculado al narcotráfico y a los chinos.
Entonces Bernardo Arévalo tiene mucho peso de izquierda en contra, bajo las nuevas órdenes de Donald Trump, que muy bien Marco Rubio ha estado presionando. Y el anuncio que estás leyendo es el que hizo hoy el secretario de Estado, donde dice que Guatemala se le congelan las solicitudes de visa indefinidamente hasta que su gobierno dé muestras de que no está con la izquierda narcotraficante que es evidente en Guatemala. Aquí es el espacio aéreo que hemos tenido y según la misma fiscal general Pambondi dijo que Guatemala era el puente entre Venezuela y México. O sea que estamos en un estado, en un narcoestado comunista. Interesante, pero fíjate que te voy a dar un dato porque quiero abordar un poco esta parte en el programa, en esta parte, ¿no? En diciembre pasado, se incautó 10 toneladas de cocaína provenientes de Guatemala en la República Dominicana. Bernardo Arévalo, presidente, lo está negando. Dame tu lectura. ¿Puede haber sido esto el punto de quiebre para esta decisión por parte de Washington ahora mismo? Generalmente las agencias que funcionan en contra del narcotráfico, que funcionan aquí en Guatemala de parte de la embajada, siempre han presionado a Bernardo Arévalo que entregue a sus ministros que operan con el narcotráfico. Esta incautación de 10 toneladas que se realizó en República Dominicana fue procedente de Guatemala. Y como dices, precisamente Bernardo venía de un viaje de Europa y vino a decir que el cargamento había salido de Honduras. Honduras aclara que ahí no pasó el barco y luego le culpa a República Dominicana que ahí había sido contaminado el contenedor donde llevaban dos contenedores donde habían las 10 toneladas de cocaína. Al mes siguiente agarran otra cantidad de marihuana y luego agarran otro cargamento procedente de Guatemala, solo que en Ecuador. O sea que estamos siendo exportadores de la droga que viene de Venezuela. Es interesante. Ahí estamos desmontando lo que niega el régimen chavista, donde acusa al gobierno de los Estados Unidos como que secuestró a Nicolás Maduro y que no tienen vínculos precisamente con cárteles en la región, el cártel de los soles en este caso. Es interesante que un guatemalteco esté dando su lectura en este espacio y esté aportando precisamente a la realidad que ha dominado durante 25 años a Venezuela, con los Chávez, con los Maduro y con los Diosdado. Voy a colocar un trabajo precisamente que estuvo haciendo el Universal, porque La Habana está que tiembla. El presidente Donald Trump el pasado domingo, precisamente en su red social Social Truth, estuvo posteando un comentario de un cibernauta que decía que el próximo presidente de Cuba pudiera ser Marco Rubio. Vamos a ver el material y después regreso con Ariel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó este domingo 11 de enero en su red Truth Social un mensaje de un usuario en X que sugirió que el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba. Trump republicó el mensaje del usuario Cliff Smith que decía: Marco Rubio será presidente de Cuba, acompañado de un emoji de risa. El comentario del republicano en el post fue: suena bien para mí. Desde hace varios días circulan en redes sociales memes sobre Rubio siendo presidente de Irán, de Cuba y asumiendo todos los roles posibles. Conforme Trump lanza amenazas y lo señala como gestionador de crisis. El repost de Trump llegó una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos. Poco después, en la red X, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje
chantaje o la coerción militar contra otros estados. Añadió, el derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero. Concluyó. Cuba, un importante beneficiario del petróleo venezolano, ahora ha sido separada de estos envíos mientras las fuerzas de Estados Unidos continúan incautando crudo en esfuerzos por controlar la producción, refinación y distribución local de los hidrocarburos venezolanos. ¿Esta tensión entre Estados Unidos y Cuba puede escalar aún más? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Esta tensión entre Estados Unidos y Cuba puede escalar mucho más? ¿Vemos un cambio en el tablero regional? ¿Y qué margen de maniobra tiene precisamente el régimen de La Habana para afrontar esta crisis? Ellos la venden como una crisis diplomática, pero detrás hay un trasfondo bastante interesante. ¿Hace cuánto acabó la Guerra Fría? Más de 50 años. 50 años, sí. Perfecto. Pero no terminó del todo. Quedaron sus estertores, quedaron sus tentáculos, quedó Cuba, ¿verdad? Y tras ella la guerrilla sandinista. Estamos viviendo un periodo histórico de la humanidad. El auténtico cierre, el auténtico colapso, la caída definitiva de lo que se concibió geopolíticamente como la Guerra Fría, que siguió siendo daño en América Latina y que tiene todavía vástagos comunistas en Europa. Aunque hay muchos expertos, Ariel, que dicen que estamos viviendo una segunda parte de otra guerra fría con todo esto de China, Rusia, Irán, contra Estados Unidos, el BRICS, en fin. Claro, es lo que se concibe también como las guerras híbridas. Son las guerras híbridas, pero claro, ya no es tanto la confrontación este-oeste. Está China, está Irán, que está también de capa caída. De tal forma, pues, que ahorita viene una bonanza de esperanzas para todo un continente que ha estado sediente de ella. Viene una época grande, una época positiva y una época que está rompiendo con todo este apocalipsis que nos heredan Fidel Castro, los Ortega, que nos hereda la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nos hereda la Alemania del Este y todo ese flagelo del comunismo que fue y que será siempre una dictadura, una doctrina del fracaso, del hambre, de la miseria y de la muerte. Viene una época de esperanzas para América y todos estamos bajo esa agenda, bajo esa lucha, porque es evidente que apenas comienza esta batalla. El medio oficialista Telesur, fundado por Chávez y Fidel Castro para lanzar propaganda chavista y comunista hacia nivel internacional, estuvo saliendo a las calles de La Habana. Y yo quiero colocar de verdad el estado de opinión. Tengo dos estados de opinión. Vamos a comenzar primero con el oficialista, con el de Telesur. ¿Cómo piensan y qué opinan los habaneros sobre las presiones precisamente de Washington, de Donald Trump y de Marco Rubio sobre el sistema socialista comunista de La Habana? Vamos a ver y después regreso. No nos amedrentamos ante la posición o ante las medidas que tome Trump. Realmente estamos nosotros en nuestra tierra, la vamos a defender hasta la última gota de sangre, con toda la valentía y toda la dedicación que le mostramos al mundo y el ejemplo que mostramos al mundo con todo nuestro ejemplo. O sea que realmente nosotros como cubanos tenemos que defender esta tierra hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con todas estas patrañas y todas estas mentiras que dice Trump. Y él tiene que saber que nosotros como cubanos somos herederos de Antonio Maceo, somos herederos de Fidel Castro, no porque tengamos familiaridad, sino porque tenemos y defendemos sus ideas. La principal guerra es evitar la guerra, y eso es lo que está haciendo Venezuela, el pueblo de Cuba, Nicaragua, todos los países de América Latina y del Caribe, en evitar la guerra. Que hoy Cuba y Latinoamérica exige que justamente no se siga atacando a Venezuela ni se ataque al mundo, y Cuba justamente luchará en todo lo que pueda apoyando a Venezuela y a Latinoamérica como zona de paz. Y bueno, y en combate estamos ya.
Quiero resaltar algo. La señora Lucrecia, su imagen me representa a una señora que realmente no ha salido nunca de Cuba, no ha visto mucho más allá. Y esto es preocupante. ¿Saben por qué? Porque esa generación fue la generación que realmente logró engañar el régimen de Castro. Una generación que apostó por una revolución que los involucionó en el tiempo y los llevó a la miseria total, de verdad. Pero, y eso es un daño antropológico que hay dentro precisamente de los cubanos que viven dentro de la isla. Cuando ven una cámara con un cintillo de una televisora oficial, tienen el mismo discurso. Y es el discurso aprendido precisamente que se transmite a través de los medios oficialistas dentro de la isla, que están controlados todos por el Partido Comunista. Pero ahora le voy a poner el contraste, porque aquí somos objetivos y le damos balance a cada uno de nuestros programas. El medio de prensa independiente Cubanet, que está operando dentro de Cuba, los periodistas de Cubanet sufren persecución, sufren encarcelamiento y destierro sencillamente por salir a las calles a hacer reportajes. Estuvo entrevistando la otra cara de Cuba, la cara real de la Cuba actual. Vamos a ver el material y después regreso. Coño, qué alegría me iba a dar, compadre. Lo más grande del mundo. Esto no tiene problema para mi personal. Me importa poco si a mí me llevan a... Yo me alegraría a Díaz-Canel, no, ¿tú sabes a quién? A cómo se llama este marrero ese principal. Porque ese tipo es un hijo, ese tipo es tremendo, descarado, es barriga ena ese. Y tiene el pueblo muerto de hambre. Y a Díaz-Canel también con la mujer la más vestida esa. Que se le beben a toda la por ahí para ver si somos felices, a ver si podemos trabajar para ver el fruto de nuestra vida. ¿Me entiendes? Yo tengo 59 años y no he visto nada. No, la primera que se tira para la calle. Yo lo único que quisiera es que no pasara nada por. Eso es lo único que quisiera. Mientras cuando sea para bien, ahí sí, tú tienes que tener alguna mejoría, porque esto aquí todo el mundo sabe que esto aquí está el carajo. Y cuando sea para bien, como si se lo vean ahora mismo. Ay, que no le va a hacer nada por. Yo ni sé qué te voy a decir ahí, mi hermano. No lo pueden llevar tan fácil. No seas John. Puede ser. A lo mejor sí. Esto es una locura. Yo ni sé qué te puedo decir ya, ¿verdad? A lo mejor cambia, o no cambia, o se arregla, a lo mejor se juega más esto. Esto es una locura aquí. Pero bueno, se puede arreglar. Yo espero que arregle esto. Que tiene que arreglar algún día. Para uno poder vivir bien, hacer los hijos de uno, los nietos de uno. Normalmente. Porque ahora esto es una locura aquí. Pero bueno, todo el mundo espera que se arregle. Yo no tengo mucha de eso de política. Yo sé que se llegaron a Maduro, pero no sé ni por qué ni cómo, no sé. Ya, esa gente impone sus leyes aquí, hacen sus cosas, su ideología. Ellos la meten aquí, se meten aquí a hacer lo que ellos les dan. No quiero opinar nada. Ay, no sé. Yo no sé nada de eso. No, mijo, yo de política no. Esa es la cara de la represión. Los últimos no quisieron hablar porque saben que si hablan pueden ser citados por la seguridad del Estado, pueden ser perseguidos, encarcelados y, bueno, hasta asesinados, porque el régimen de Cuba ha asesinado a opositores. Qué contraste tan interesante, de verdad. A mí siempre me gusta poner los videos que se emiten desde la prensa oficial, pero también los videos que salen de la prensa independiente, porque vemos un contraste. Principalmente el contraste, Ariel, viene siendo lo que vimos en la prensa oficial eran personas mayores, o sea, personas que ya sobrepasan los 45 y 50 años, gente que nació con el proceso revolucionario. En cambio, la prensa independiente siempre va y toca el tema de los jóvenes. Los jóvenes hoy día tienen esto, un teléfono en sus manos, tienen internet y ya no escuchan ni creen en el discurso que envían a través de los medios oficiales. De hecho, no ven televisión. Cuba puede resistir a todo esto. Va a volver a salir y se va a proclamar como a 90 millas hemos resistido al imperio más poderoso y sangriento de la tierra. Estoy tomando palabras del oficialismo y del comunismo en la isla. Cuba se encamina hacia un proceso de liberación de las cadenas del comunismo irreversiblemente.
Orelvis. Esto no tiene retroceso. ¿Por qué? Porque ya no solo es Estados Unidos, es el mundo entero. Es la democracia occidental contra el barbarismo prosoviético que todavía tiene su enquista en Putin, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un sistema que se derrumbó para siempre, pero que fue perverso, fue dañino en toda América Latina. Fidel Castro también merece, por los nicaragüenses, por los chilenos, por los venezolanos, ser castigado, ser azotado espiritualmente, post-mortem. Es el gran culpable, es el gran genocida, es el único fascista de América que podemos decir con honorable certeza que debe ser y seguir siendo enjuiciado. ¿Qué viene para Latinoamérica? Porque ya lo mencionas, con la caída de Cuba, si cae por parte de estas presiones que está ejerciendo la administración de Donald Trump. Y fíjate que quiero que me toques el tema del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, este gobierno que ha resurgido con Andrés Manuel López Obrador en México, y que el destino de México está en manos de otra izquierdosa que es discípula directa de AMLO, que es Claudia Sheinbaum. ¿Qué espera Latinoamérica o qué se espera para Latinoamérica? Todavía tenemos en Brasil a Lula, que es progresista. Sí, bueno, la otra vez comentábamos acá en este programa el mismo fenómeno de que los pueblos se equivocan. ¿Pero por qué se equivocan? Porque existe una partida de dinero con sangre, del narcotráfico, de la corrupción, que es entregada para que las elecciones, primero, sean robadas y segundo, las masas sean manipuladas para que voten por los candidatos de la izquierda que no representan ninguna opción de progreso, que no tienen ninguna lucidez cerebral, neurocientífica para poder ofrecerle esperanza a sus pueblos en un nuevo gobierno. Entonces, eso se está acabando. Toda la gota, toda la vertiente, todo el flujo que venía caminando se termina. Y por eso el pueblo de América, los pueblos de América Latina van a encaminarse hacia una reflexión crítica, hacia un pensamiento crítico de saber que fueron engañados todos estos años. Lo estamos viendo en Guatemala ahora, ¿verdad? Un país que ha sufrido también bastante y que está luchando por una reivindicación de sus derechos civiles y ciudadanos ante un gobierno que también, al igual que el de Nicaragua, al igual que el de Colombia, al igual que el de que estas izquierdas light, ¿verdad? Han querido hacer para sustraer lo bien de sus pueblos en beneficio de ellos, y no hacer un uso correcto de la política al servicio de la comunidad. Voy a regresar con el periodista Gustavo Soberanis, periodista y director del Quinto Poder. Está en Guatemala y me está acompañando vía Zoom. En los minutos finales, Gustavo, estuvo posteando tu periódico, El Quinto Poder, en X, que la Embajada de Estados Unidos interfiere para un regreso digno para los cubanos. Increíblemente, el embajador aún de Estados Unidos estuvo diciendo desde su cargo que solicita a los empresarios guatemaltecos organizados en el CACIF $80,000 para un retorno digno para los cubanos que llegaron a Guatemala a realizar un adoctrinamiento izquierdoso en lo que llaman médicos. Y esto lo vimos en Venezuela. El poder del chavismo en Venezuela tuvo mucho que ver con La Habana y precisamente con esas brigadas médicas que enviaban y hacían un trabajo de terreno para influir en la política y en el voto. Estoy en los minutos finales. Quiero tu lectura sobre esta última noticia o esta noticia de último minuto y tu lectura de lo que puede venir en la región con este tema de Cuba, si Cuba llega a caer. Ok. Mira, nosotros hemos tenido la sombra en los últimos 10, 12 años de embajadores demócratas que realmente han promocionado el comunismo, el socialismo, como quieran llamarle, y han influido en todos los gobiernos desde hace 15 años. Y también hemos visto que Venezuela ha influido en esos mismos gobiernos a través del narcotráfico. Últimamente ya las órdenes en inglés ya vienen del ala republicana, que el último podríamos esperar que sea cierto, ¿no? Porque vinieron 2 embajadores en el tiempo de la primera administración Trump y fueron más demócratas que Joe Biden, ¿no? Pero el último, que se va creo que el viernes próximo, Tobin Bradley, se está despidiendo de la peor manera,
porque como ya no hay dinero de USAID, que era la ONG que suministraba el dinero para manifestaciones, para fraudes, para acarreos, para migraciones, para toda clase de boicot en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, ahora solicitó $80,000 a los empresarios guatemaltecos, casi que es su última carta, porque deja el puesto ya y viene alguien republicano, y solicita que por favor un retorno digno, que era el mensaje de los venezolanos, un país digno. Y ahora resulta que Guatemala también tiene su eslogan que dice para un país digno. Entonces están pidiendo ya un retorno digno para los últimos 93 médicos que llegaron al país de Cuba, pero no son médicos, vienen a adoctrinar a nuestros campesinos, a la gente del interior, para que tenga esta ideología progresista, comunista, socialista. Entonces estamos ya también sufriendo o ya recibiendo con buenas noticias los nuevos aires republicanos en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. No, y lo interesante es que cuando llegó Donald Trump al poder en el año 2016, Latinoamérica dio un giro a la derecha. Vuelve a regresar Donald Trump, esta vez en el año 2025, y vemos un giro tremendo a la derecha, de verdad. Un placer haberte recibido, estamos en los minutos finales, ya voy cerrando el espacio. Gustavo Soberanis, periodista y director del Quinto Poder, radicado en Guatemala. Te voy a invitar a otras oportunidades para seguir analizando el tema político en nuestra región. También tuve al inicio del espacio a Julio Chilling, analista político, y por supuesto un invitado de lujo que tiene los micrófonos y las puertas abiertas aquí en este espacio frente a frente, Ariel Montoya, líder nicaragüense, periodista, poeta y activista de derechos humanos. Muchas gracias, Aurelvis. Un placer, de verdad que sí. Y la libertad se está acercando. Por supuesto que sí. Claro que sí. Recuerde, me puede sintonizar a través de Euforia, la aplicación de Univisión. Ahí está Latinísima Radio, de 5 a 6 de la tarde, en horario del prime time, en el horario de tráfico de los Estados Unidos, está este espacio político con este servidor. También estoy cada viernes a las 7 de la noche en TV Quisqueya y en Vega TV en emisión nacional. Usted y yo tendremos otra cita. Nos volveremos a encontrar.